vista por un vehículo que tenía un impresionante parecido a ti. No los culpes, Prime. Esta noche fui atacado. En la que se autopista transforma. En realidad lo hicieron. Esos carniceros lograron descifrar el código. Meg secuestró a Breakdown. Y por todos los indicios, lo desensamblaron desde... Y sabemos que recientemente obtuvieron el Lo Tico de desensamblaron Star. desde la cámara craneal hasta la base. Yo estuve ahí. Que después escaneó una forma vehicular apropiada. Llenó el tanque de Energon. Cog de Starscream. Que evidentemente instalaron en una imitación de ti. Que Y después... todos saluden a Nemesis Prime. El engaño se acaba aquí, Silas. En serio. Optimus Prime. Nos vemos de nuevo. El engaño. Para el espectador casual, un Transformer es simplemente un robot, chatarra avanzada con cables que habla y se transforma. Bajo esa lógica simplista, si se rompe, se construye otro y listo. Por eso, cuando la segunda temporada de Transformers Prime nos presentó a Nemesis Prime, muchos pensaron, el típico cliché del clon malvado contra el protagonista. Pero para quienes estamos metidos de verdad en el lore y entendemos la biología cybertroniana, lo que pasó en ese capítulo no fue la llegada de un clon, fue una absoluta aberración, una falta de respeto a la vida y a la muerte. Hoy en el multiverso de Alejo vamos a desarmar la perturbadora tecnología detrás de Nemesis Prime para entender por qué esta versión no es un simple rival, es literalmente el Frankenstein de los Transformers. Para entender el horror de Nemesis, primero hay que entender cómo funciona un cybertroniano. No son electrodomésticos, tienen un sistema biológico complejo, tienen Energon corriendo por sus venas como si fuera sangre, tienen un engranaje de conversión que es el órgano que les permite transformarse en vehículos, y tienen alma, un spark, chispa. Básicamente son seres que también son muy emocionales. Básicamente toman todas sus decisiones en base a sus emociones, cuando se enojan, se frustran, están tristes o felices. Por eso son seres pensantes. Son, como dijo Optimus en la primera película de Transformers de 2007, son seres robóticos autónomos, básicamente porque son autónomos. Ellos viven como vive un ser humano, literalmente. Por eso lo que hizo la organización MEC, literalmente agarrar partes, cadáveres de otros cybertronianos, después robar básicamente un engranaje de conversión que básicamente es como tráfico de órganos para nosotros los seres humanos, y crear un ser que se pueda mover, que encima se pueda transformar, es como el Frankenstein para nosotros, pero con la diferencia que el monstruo de Frankenstein mostró tener emociones. En cambio Nemesis no, Nemesis simplemente es un cascarón. Obviamente tiene Energon por sus venas, tiene un engranaje de conversión, pero no tiene chispa. Así que en teoría no es un cybertroniano, solamente es un cascarón sin vida, es una abominación. Por eso la biología de Nemesis Prime es tan compleja, porque no solamente es tecnología, es sino la filosofía de los cybertronianos, ver que está correcto, que no, y también el rol que tienen los humanos acá, porque los humanos muestran esta organización, la organización MEC, muestra cómo la ambición humana puede llegar a lugares que no tienen un límite. Acá es donde entra Silas, el líder de la organización MEC. Él básicamente cuando conoció a estos seres se obsesionó con ellos. Lo podemos ver en la primera temporada cuando estaba asombrado por tener estos seres metálicos enfrente. Desde que los conoció, su únicamente en la vida fue replicar esa tecnología. Aunque tengo que hacer una pequeña corrección, porque no sé si yo más adelante tal vez me equivoqué, pero no es tecnología lo que estamos viendo con Nemesis Prime, sino biología, es biotecnología básicamente. Porque la tecnología cybertroniana es mucho más avanzada. Es más, en el mismo episodio los Autobots reconocen de que Meg sí aprendió mucho de su biología, pero no de su tecnología.
Por eso ellos podían encontrar a Nemesis Prime tan fácil, porque no tenían un portal terrestre a la mano para poder teletransportarse, y Nemesis Prime dependía solamente de su modo vehicular para moverse. Pero pensalo así, Mary Shelley escribió a Frankenstein basándose en las ideas de juntar partes de cadáveres de humanos y reanimarlos con electricidad. Silas hizo exactamente lo mismo, agarró tecnología cybertroniana muerta, la rellenó con cables de humanos, y en lugar de darle una chispa o un alma, le metió un sistema de control remoto. O sea, sinceramente hubiera estado bueno que muestren esa escena de cómo activaron a Nemesis, porque simplemente el capítulo comienza que este Frankenstein quería asesinar al humano que era compañero de los Autobots, el agente Fowler. Y para mí hubiera estado genial que lo muestren. Bueno, es algo que pienso yo, que hubiera estado muy bueno. Ver a Nemesis Prime moverse no es ver a un guerrero, es ver a un zombie de metal profanando la imagen del líder de los Autobots. No tiene conciencia, no siente dolor, no tiene moral. Es un cascarón vacío, siendo manejado por un control remoto desde una base militar humana. Por eso el capítulo para mí es tan tenso. No es solo una pelea física de Optimus contra su reflejo malvado. Es una batalla filosófica y biológica. Es la ciencia humana jugando a ser Dios, con los restos de una raza que no logramos entender del todo. Por eso nos impacta tanto cómo trataron al personaje en esta versión. No era un clon malvado, que solamente era Optimus pero versión malvada. No, era un monstruo nacido de la misma ambición humana. Que esto nos muestra que el ser humano, cuando no tiene límites morales, puede hacer cosas que por el principio podemos pensar, no tiene tanta importancia, pero anda a saber cómo nos puede afectar esto más adelante. Ponele que, no sé, Silas, en vez de buscar problemas con el equipo Prime, simplemente hubiera hecho la suya, hubiera seguido y concentrándose en crear más Transformers, así como Nemesis Prime, y no sé, atacar a otros países. Bueno, lo bueno del episodio es que apenas lograron el primer prototipo, fueron literalmente a atacar a la gente Fowler, y es como que ahí su plan se fue un poco al carajo, digamos. Pero pensalo si ellos hubieran seguido en la suya, hubieran dejado el equipo Prime en segundo plano y hubieran hecho un ejército de esos seres, ¿cómo hubiera estado la humanidad en ese entonces? De tener una organización terrorista dominando el mundo a través de biología cybertroniana. Hubiera sido genial ver ese contraste de episodios, pero bueno, este episodio también para mí estuvo muy bueno. Al final, Transformers Prime demostró por qué es una de las mejores series de la franquicia. Le dio una vuelta de tuerca madura, oscura y casi aterradora a un personaje como Nemesis Prime, que ya sabemos que en otras continuidades de la franquicia ha tenido sus participaciones. Pero yo me quedo con esta porque es para mí la que llamó más la atención y te hace pensar un poco más allá de la ciencia ficción. Pero ahora quiero que me digan ustedes su opinión en los comentarios. Para ustedes, ¿sí las creó la versión definitiva de Nemesis Prime o prefieren la versión mística de los personajes? ¿Le da esa vibra de Frankenstein cuando lo vieron por primera vez como a mí? Bueno, si se animan a comentar ahí abajo, yo estoy más que dispuesto a leerlos. Así que bien, ustedes saben que me gusta hacer esta clase de videos, así que los veré en la siguiente.